Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. Con ustedes, Graciela Berti. Cuando transitamos por situaciones adversas y estas se transforman en cotidianas, nos pueden sumergir en un caos emocional. Y en este caos las decisiones suelen ser desafortunadas y llevarnos a ámbitos sin retorno. De esto y de mucho más, hoy conversaremos con la escritora Sol Sival, quien es la autora del libro del cual hablaremos, Una aventura del alma. Bienvenida, Sol, a Placeres de la Lectura. Un placer estar aquí en Placeres de la Lectura. Este libro ha sido presentado recientemente en un soporte papel, porque el libro ya existía. ¿Cuánto tiempo tiene este libro? Este libro es recién sacadito del horno. Así, en soporte papel. En soporte papel, pero en ebook ya tiene varios meses. No recuerdo bien, pero en febrero, más o menos marzo. Es reciente, sigue siendo sumamente reciente. Sí. Y este es el último libro de nuestra escritora, que tiene otros títulos como Destino Oculto, Llave de Amor, Cuando muere el amor y bueno, Una aventura del alma. Sol Sival, además de escritora, es actriz, es consejera con Flores de Bach y facilitadora de talleres de psicodrama y escritura terapéutica. Una aventura del alma. Aquí en el prólogo encontré algo que me llamó la atención y es un poco la razón de que exista este libro, ¿no? Y la autora dice que surgió de una efímera conversación con mi hijo menor entre el croar de los sapos y la melodía de los grillos. Y le dijo, mamá, ¿por qué no escribes una historia de aventura con portales mágicos que me entusiasme leer? Así fue que en ese momento, bueno, fue como esa chispa que te ilumina la mente y que el corazón empezó a resonar de que el próximo libro, la temática iba por ahí. En ese momento, bueno, en la escuela de mi hijo suscitaban varias situaciones de bullying, entonces dije, bueno, voy a escribir una aventura con portales dimensionales, con, bueno, historias así entre la realidad y la ficción, pero que dejen en evidencia esas situaciones y poder plasmar herramientas como para enfrentarlas, ¿no? Pero bueno, siempre digo que uno como pone la mejor voluntad, pero siempre hay una conciencia cósmica o suprema que dispone otra cosa. Y fue así que terminando el primer capítulo, nunca nadie entendió por qué, pero apretando la tecla Enter se me borró absolutamente todo el archivo y no lo pude recuperar. Entonces dije, bueno, no será el momento, no es el tema, lo abandoné. 2 semanas más tarde surgió así otra vez ese impulso de decir, tengo que empezar a escribir este libro, pero ahí tuve la claridad absoluta que el destino era otro. El propósito era retractar o relatar, mejor dicho, todas aquellas situaciones cotidianas que transitan, digamos, los jóvenes y que los pueden inducir a vacíos existenciales, a colapsos emocionales, y que también eso los lleve a atentar un poco contra su integridad física o, en el peor de los casos, tomar decisiones drásticas, ¿no? Sí, básicamente este libro comienza así con algo muy fuerte. Sin embargo, esa temática no veo que quede o que oscurezca precisamente a la novela en su desarrollo. Por el contrario, yo veo mucha luz en ella. Sí, es así que costó muchísimo poder ensamblar una realidad dura y cruel a veces como es, con la aventura, y que el que lo esté leyendo
no solo vaya siendo consciente de esa realidad que a veces es un poco adversa, pero también pueda entretenerse, pueda abstraerse, conocer escenarios con muchos matices, texturas diferentes. Entonces, eso hace de que la historia sea simple, liviana, fácil de leer. Y también, como digo yo, eh, recomiendo al lector que esté atento porque en cada página, dentro del relato, está inmerso esa posible solución o esa herramienta como para decir, voy a gestionar mis emociones utilizando este recurso. Que todo, como ya habrás leído, es muy simple y muy práctico, pero que realmente ayuda a detener esa onda expansiva de una emoción negativa o de un pensamiento negativo. Sí, es notable que el protagonista, que en este caso es un joven, si bien los avatares de este joven, varios, están muy relacionados con su juventud, ¿no? Como podría ser el bullying de sus pares, ¿no? Que sí lo retomas, ¿no? Sí. Y tiene que ver con la escuela, con su familia, su entorno familiar más cercano, pero muchas de las circunstancias las puede vivir un adulto y es ahí donde aparece esto que vos decís, en cada día como algo que podría ser cotidiano, parte de la cotidianidad, sin embargo, se plantea de tal manera que la solución, digamos, la solución es otra o la solución es la que cada cual necesite como lector también. Eso es lo que yo he visto, esa sorpresa en cada cosa. Eh, Tu hijo habla de portales mágicos. Y obviamente que la juventud hoy nos puede dar cátedra de los portales mágicos porque la literatura juvenil como que se ha hecho cargo y la ha llevado al cine y demás. No obstante, estos portales también se han visto en parte en alguna mitología antigua, como también en los temas precisamente de energía espiritual. Pero contanos de portales hoy. Bueno, ahí logré ensamblar, apoyándome en la física cuántica, escenarios o situaciones en donde el protagonista, a través de portales que no son mágicos, sino que son dimensionales, de distintas frecuencias vibratorias, el protagonista puede comprender qué le está sucediendo, por qué le está sucediendo, y también poder rescatar esa herramienta que le va a ayudar a trascender ese momento particular, porque cada página es una situación distinta, eh, con recursos distintos. Eso es que no es una sola herramienta para toda la... No, cada cosa voy proponiendo un recurso distinto. Y el protagonista lo va descubriendo, inclusive va descubriendo cómo ciertos secretos de su pasado repercuten en su estado anímico actual, cómo ciertos secretos de la familia también generan ese peso, no solo sobre él, sino sobre los integrantes de la familia. Por eso hace de que cada uno eh, conlleve o sostenga un tipo de condición emocional muy pesada, muy triste, muy densa. Entonces él, al ir comprendiendo qué le sucedió a cada miembro de la familia, eso también genera como un alivio para él y va construyendo su propia historia y su propia identidad. Realmente a mí esto de los secretos tan guardados, ¿no? Quizás de una sola persona o de una familia, y cómo repercuten en el resto y a través del tiempo, ya sea físicamente, emocionalmente, me hizo muchísimo ruido, porque qué familia no tiene lo suyo, y hasta qué punto uno debiera analizar estas temáticas para no generar o para cortar, ¿no? Con esa emocionalidad o para que deje fluir lo que creo que vos por ahí llamás esa energía amorosa, ¿no? La interrumpe, la fracciona. Bueno, justamente tenemos que, para comprender la esencia del libro, primero tenemos que entender de que somos energía en constante movimiento. Por eso es que en el inicio de cada capítulo cito a un científico o a un médico,
En el primer capítulo justamente expongo la cita de Nicolás Tesla, donde él dice que somos energía en constante movimiento, vibrando una determinada frecuencia vibratoria. ¿Qué sucede? Cada pensamiento, cada emoción es energía y depende de esa frecuencia, se va acumulando en nuestro campo áurico, que retroalimenta a todas nuestras células, pero también en el campo áurico de la familia. Entonces, ¿qué sucede? Un trauma familiar no resuelto es un núcleo de energía muy densa que si nadie lo hace consciente y lo transmuta o lo transforma en energía amorosa, ese círculo va trasladándose o incrementándose generación tras generación. Entonces se va acumulando a otros traumas y a otros secretos. Entonces los secretos son núcleos de energía denso, porque van acumulados de traumas que no se hicieron visibles. Entonces ese núcleo de energía no se ve, pero interactúa con la materia y la determina, la domina la materia. Entonces, ¿qué sucede? Todo está grabado e interconectado en el inconsciente. Lo decía Carl Jung, que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, eso se transformará en nuestro destino. Entonces, ahí radica la importancia de a veces los traumas no resueltos o los secretos familiares, cómo afectan en el bienestar de la familia, pero sobre todo de los más chicos, los más jóvenes, porque son los más sensibles. El hecho, digamos, de que sea un protagonista joven, porque vamos a aclarar que se trata de una novela, si bien se están tratando estos temas tan sensibles e importantes, estamos hablando de una novela con un protagonista joven, y yo me pregunto si el hecho de que sea joven, que vos lo elegiste así, tiene que ver o con tu hijo o con un hecho real. No, eso me lo han preguntado. Y en realidad el protagonista, su personalidad, su contexto de vida es todo creado por mí. Lo que sí rescaté de la vida real son todas las situaciones que los jóvenes en mayor o menor medida transitan a diario. Inclusive un hecho que sucedió, sí, en la vida real, en el colegio de mi hijo unos años atrás, que es un hecho fortuito de la vida misma, y que fue un hecho muy fuerte que afectó a todo el grupo y que, bueno, fue necesario darles contención para que lo pudieran asumir y trascender. Y acá en esta trama, por ejemplo, se nota también cómo se unen los pares. El amigo del protagonista está viviendo situaciones también muy similares, seguramente que por causas distintas o no iguales, por lo menos, ¿no? Y también se pone de manifiesto que esa agrupación que hace bullying, por ejemplo, esos niños, esos jóvenes, también tienen sus traumas. Y es el modo de canalizar que tienen esos problemas que seguramente traen, vaya a saber desde dónde, ¿no? Es que es así, lamentablemente a veces los jóvenes o los niños no pueden poner en palabra lo que les sucede, porque, bueno, su poca experiencia, como les decía, no saben muchísimas de las historias de esa carga ancestral, esas creencias, esos patrones que se heredan. Entonces solamente se enfrentan a una realidad que no comprenden y con la cual ellos no están dispuestos a repetir, porque ellos son conscientes de la historia de sus padres, sus abuelos, y ellos no quieren repetir eso, porque vienen con otra impronta, eh, con otra energía para crear, para expresarse de otra manera. Entonces eso comienza a generar mucha ira, mucha bronca, agresión contenida. Entonces, ante el mínimo hecho, explotan como un volcán y se genera toda una masa de causa y efecto, por decir así, que se repite en el tiempo. Yo te agredo, vos me agredís, y se agreden todos, nadie se entiende, no se genera camaradería, la afectividad se va diluyendo, la comunicación se pierde. Bueno, entonces justamente los recursos que propongo ahí no es solo para detener ese proceso, esa energía tan densa, sino poder hackear al cerebro de alguna manera,
figurativamente, para dejar de repetir ese círculo vicioso. Y también para transformar esa energía y volver a restablecer el orden y el equilibrio. Porque todos estamos interconectados por una energía, yo le digo amor universal, pero no es un sentimiento, sino que es esa energía de altísima frecuencia que es la que permite la creación de todo lo que existe y también conservar o sustentar esa creación en el tiempo. Dentro de la obra aparece una figura que yo, amante de las bibliotecas, también me llegó muchísimo, y es la biblioteca del alma. Ay, sí. Me gustó el nombre, me gustó lo que podría llegar a ser, pero explícanos. Bueno, no quiero espolear mucho la historia. No, lo justo y preciso. Exacto, pero bueno, es un lugar muy especial, en un contexto muy especial, pero bueno, como buena escritora quise referenciarme a una biblioteca, como ese sueño dorado de todo escritor de encontrarse con una biblioteca gigante, libros súper antiguos, con una sabiduría increíble. Bueno, entonces es como que ahí, tomando en cuenta ese recurso o ese deseo personal, pude construir ese escenario que obviamente, bueno, es totalmente inédito, ¿no? Como lo describo y lo voy creando. Y bueno, el protagonista recurre ahí, después de un evento o de una situación muy dramática en su vida, y resulta ser que es la biblioteca del alma, no es una biblioteca cualquiera, es una biblioteca donde se guardan los libros de la historia de cada persona, con todo su transitar, su experiencia, con todos sus hechos, y entonces él llega ahí y bueno, va en busca de respuestas. Cristian continuaba de pie, absorto por el asombro y el desconcierto, pero el pecho oprimido por la tensión le impedían respirar. Más que nunca le urgía saber dónde se encontraba y cómo salir de allí. Cuando estaba a punto de pronunciar algunas palabras para hacer notar su presencia, sintió un tenue sonido a su derecha, proveniente del espacio intermedio entre ambas estanterías atiborradas de libros. Una silueta blanquecina comenzó a movilizarse hasta hacerse visible frente a sus ojos. Era un anciano de mediana estatura y bastante delgado. Sus pómulos hundidos hacían más notoria su prominente nariz, la cual intentaba ocultarse entre los mechones grises y rizados que pendían a ambos lados de su rostro, fugitivos de la banda elástica que sostenía su larga cabellera en la retaguardia de su cabeza. ¿Quién eres?, preguntó Cristian, sorprendido por su presencia. Soy un servidor, respondió el anciano. ¿Qué haces aquí? Soy el guardián de este lugar. ¿El guardián? Sí, mi nombre es Kio. ¿Dónde estoy?, preguntó el joven muy angustiado. Aquí es donde acuden todas las almas desorientadas. Entonces, ¿estoy muerto? No, en absoluto. Soy un prisionero. Nadie te retiene aquí. Puedes irte cuando lo desees. No recuerdo qué pasó antes de llegar al sendero que me condujo a este lugar. ¿Por qué estoy aquí? Tú lo solicitaste. Obviamente, en esta novela vamos a encontrar un vocabulario muy bien seleccionado, y esto hace que obviamente la lectura sea sumamente agradable. En cuanto al proceso de creación, ¿hubieron partes que te costaron, digamos, un poco más, o que tuviste que poner un poco más de tiempo, más acento, más energía? Bueno, te cuento un poquito. Esta historia tuvo varias etapas para escribirla, porque yo la escribí en una primera instancia y me di cuenta que había quedado como en un nivel un poco elevado para la comprensión de un joven, porque insertaba muchos temas relacionados con la física, la matemática, la física cuántica, la biología. Entonces no quería incurrir en eso de que el joven perdiera el hilo del entretenimiento y de la concentración
y tener que ir a un diccionario o investigar de qué se trataba. Entonces comienzo una segunda etapa, después una tercera etapa, una cuarta etapa, hasta pulirlo y dejar justamente una historia simple, de fácil lectura, que tuviera un hilo, porque desde el comienzo hasta el final se puede seguir ese ritmo concatenado sin tener que interrumpir por falta de comprensión. Eso fue lo que me costó un poquito más, pero en realidad la idea del libro y las partes y cada escena era como que flotaban en mi mente, como si internamente yo estuviera viendo una película, porque veía las escenas claras, cómo se movía, dónde estaba, en qué escenarios, todos esos lugares, como fuera de la realidad física, o sea, la realidad actual del protagonista, y me sentaba y los describía tal cual. En otro momento, donde el protagonista se encontraba a solas en una situación particular. La luz natural desaparecía poco a poco y permitía a las sombras de las edificaciones y los árboles dibujar un nuevo paisaje, como una dimensión alternativa, donde lo real se fusionaba con lo efímero y convergía en un espacio penumbroso y solitario. Las calles estaban vacías, solos algunos perros y transeúntes se divisaban por las veredas, como sucede en toda ciudad pequeña del interior del país. La mayoría de los habitantes de cada barrio regresan a sus hogares para compartir en familia algunas tareas y la cena. Cristian se resistía a dejar la calle y regresar al sitio donde el conflicto se respiraba por doquier. Deambulaba con la patineta bajo el brazo y sus manos en los bolsillos del pantalón, y con un candente movimiento pateaba piedritas sobre el asfalto a la vez que escudriñaba respuestas a sus propias preguntas existenciales, como en un intento de salir ileso de su propia realidad. Este pasaje relata una de las escenas que el protagonista transita en su diario vivir en absoluta soledad. Hay personajes, o sea, todos los personajes tienen una gran fuerza. ¿Alguno de ellos te costó más caracterizarlo? No, porque te digo, llegaba a mi mente como una idea pictórica primero. Entonces después, obviamente, cuando yo ya describía todo y bueno, volvía a releer y analizaba su perfil, digamos, su perfil psicológico, su perfil emocional, y corroboraba de que fuera congruente con su postura, con su forma de actuar, y bueno, entonces modificaba algunos detalles o digamos, le construía otros para que quedara claro de qué representaba o qué energía emitía cada personaje, pero Y no me costó. No. Dentro del libro, ¿hay alguna parte que te gustaría que el lector hiciera más hincapié? Es que hay varias partes en que son muy necesarias y es como que también la trama comienza con el primer capítulo como muy tranqui, muy leve y después va incrementando su fuerza y también el conocimiento y después termina ya la tercera etapa como muy, muy fuerte. Así que sí hay un pasaje que ese sí me gustaría que el lector lo pudiera releer un par de veces porque es muy interesante todo lo que surgió de ahí, que es cuando el protagonista tiene una conversación con la propia muerte. Sí, que se le presenta Sí, muy sugestiva como suele ser ella. sí. A mí realmente, vuelvo a lo que ya te lo comenté, me hizo muchísimo ruido esto de los secretos guardados, realmente. Y me imagino que en cada lector van a haber muchas partes, de acuerdo a su experiencia de vida, va a ser hincapié solo en distintas partes, o quizás también en esos procedimientos o esas soluciones ante los determinados eventos que cotidianamente, en el caso del protagonista, se le van presentando, ¿no?
También hay otro punto, ¿no? En mi caso, eso de poder llegar a observar sin juzgar, respetar, Sí. no es ponerse en el lugar del otro, es una observación, ¿no? Y se me presentó de una manera muy diferente y ya te digo, me van quedando cosas. Si me acuerdo de alguna otra también te lo digo. Sí, esa parte también está muy interesante y bueno, me alegro que lo saques a la luz porque es muy interesante poder emplearlo en la vida cotidiana, poder observar sin involucrarse para comprender y generar esa compasión y desde ahí poder actuar. Es un Es una punto propuesta clave. difícil. Sí. Bueno, aquí les voy a leer otro párrafo. El joven permanecía absorto con sus ojos magnetizados a dicha figura, a la vez que un intenso escalofrío recorría por su columna, como si él mismo emergiera del núcleo de sus células. Aquella imagen de apariencia mística impartía un halo de autoridad y severidad, y también el claro mensaje que no estaba dispuesta a perder el tiempo. Intentaba observar su rostro, pero su mirada intimidante lo obligaba a desenfocar la visión para no ser afectado por la onda expansiva que emanaba. Soy la muerte. Me has invocado y aquí estoy, expresó esa extraña figura. Sus piernas comenzaron a trepidar al ritmo de su agitado corazón, al borde del colapso. Sus pies permanecían adheridos al piso y su cuerpo inmóvil sin poder emitir palabra alguna. Pero en el interior de su cabeza comenzó a sentir una onda sutil que unía sus mentes, como una especie de telepatía, a través de la cual se comunicaba con aquella entidad. Al instante, las imágenes desfilaban frente a sus ojos en el centro de la esfera del báculo. En ese momento, la muerte le preguntó: ¿saben por qué todos me temen? Cada uno elige su propio camino y el destino es la consecuencia de sus actos. Es así tan literal. Bueno, después de más de 20 años de tarea como consultora emocional, pude comprobar, y en mi caso personal también, de que hay hechos en la vida que son parte del destino para justamente buscarle una resolución o un cierre de ciclo o una trascendencia de todo ese cúmulo de energía densa que ha quedado ahí retenida, ¿no? Pero cuando logramos liberar todo eso, nos convertimos en creadores de nuestro destino. Mm. Y que hay una parte muy sutil del libro, que no la quiero expoliar para que cada uno lo devele a su tiempo, donde realmente el protagonista se encuentra con esa verdad y se da cuenta de que él venía repitiendo un círculo porque no lo había trascendido. Cuando empieza a trascenderlo, puede empezar otra etapa. Si bien es una historia muy simple, pero con tantos giros inesperados y salidas de contexto y todo lo demás, que la hacen una historia profunda. Y más, como dentro del relato están muchas cosas para que el lector vaya rescatando y diga: yo me siento identificado con esto. Voy a poner en práctica lo que sugiere acá, a ver qué me sucede. Bueno, quédese con eso, no hace falta que entienda todo el libro ni que ponga en práctica todo lo que dice. Cada uno a su tiempo. Pero sí lo recomiendo, y esto porque lo sentí cuando lo escribía, que es un libro para leerlo varias veces. Porque Sí. cada vez que uno lo vuelva a leer, y me pasó cuando yo lo corregía, por eso lo recomiendo, porque cuando lo corregía decía: wow, y esto no lo había visto así tan explícito, porque somos seres cambiantes, estamos todo el tiempo renovándonos y cambiando. Entonces, lo vamos a leer ahora, dentro de 2 o 3 meses lo retomamos, y siempre vamos a ver que entre líneas había algo que no habíamos visto y que nos sirve justo para este momento.
Sí, sin lugar a dudas, cuando vos decís una historia simple, sí, el argumento como es un tanto, podríamos decir lineal, podríamos Exacto. decirlo, da esa apariencia, pero en la medida en que el lector se queda pensando o le empiezan a hacer ruido como a mí varias cosas, no es una historia simple, sin lugar a dudas. Porque bueno, como que toca los puntos más sensibles de nuestra alma, de nuestro Sí. espíritu, de nuestros aconteceres que de acuerdo a la historia de cada cual, bueno, habrá sido más intensa o menos intensa. Este epílogo que voy a leer lo encontramos ya al final del libro y dice, la vida es una aventura, vívela, con sus altos y bajos, porque todo lo que sucede en tu realidad posee un propósito. Y es ni más ni menos que una verdadera invitación, ¿no? a conocer este contenido en el que vamos a descubrir seguramente mucho, pero mucho más de lo que nos imaginamos. Sol, muchísimas gracias por tu visita a Placeres de la Lectura. Y te deseamos muchísimo éxito con esta aventura del alma. Muchas gracias, gracias por tus deseos, por la invitación y bueno, lo- los invito a que tomen contacto con mi obra y me localicen en las redes. Cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias.